Hola familia, llegamos hoy al día 22 de nuestra campaña Libérate y Crece. Después de una pausa casi que obligada por cada una de las actividades que hemos tenido durante todos estos días en la Iglesia del Cambio. Actividades que han venido a ser de edificación, de equipamiento, actividades para nuestro crecimiento, multiplicación, para bendición de cada uno de los miembros de la Iglesia del Cambio. Así es que, bueno, debemos estar muy atentos a lo que Dios tiene para nosotros y de paso muy agradecidos, muy satisfechos con todo lo que hemos visto de parte de Dios en este tiempo. Yo quiero hablarles hoy del proceso creativo del pensamiento y quiero soportarme en Isaías capítulo 49, versículos del 1 al 7, que les invito a leer con mucho detenimiento. Isaías 49, versículos del 1 al 7. Y destaco aquí por lo menos 3 aspectos en este pasaje. Primero, que es dirigido al pueblo de Israel en su momento. Segundo, que es una referencia mesiánica. Hace referencia a la venida de Jesucristo, al Mesías, al ministerio de Jesús. Tercero, es aplicable a la vida de cada creyente, a la vida tuya y mía, si nos identificamos con todo lo que Dios aquí nos presenta a través del profeta Isaías. Dice que somos llamados, que somos escogidos como instrumento de Dios, que somos siervos del Señor, formados para ser canales a través de los cuales Dios manifiesta su gloria, escogidos desde el vientre de nuestra madre con un propósito. ¿Te identificas con eso? ¿Lo tomas para ti? ¿Lo haces tuyo? Si es así, esto va a condicionar de manera determinante nuestro proceso de pensamiento. Recordemos que nuestra conciencia tiene la capacidad de escoger los pensamientos y crear una imagen de lo que queremos lograr. Y si aceptamos lo que nos dice la palabra de Dios, lo tomamos para nosotros, entonces ¿cuáles son los pensamientos que vamos a escoger? Pensamientos de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Y qué imágenes nos vamos a crear de lo que queremos lograr? Hombre, nos vamos a alinear con el propósito de Dios para nuestra vida, y esas son las imágenes que vamos a crear en nuestro pensamiento. Estos pensamientos generan emociones a nivel inconsciente. Estas emociones generan vibraciones en mi cuerpo. Estas vibraciones se convierten en acciones y estas acciones a su vez producen resultados. A través de este proceso se han creado todas las cosas en el universo. Todo lo que vemos hoy estuvo primero en la mente de alguien, incluyendo nosotros, los seres humanos. ¿Estuvimos primero en la mente de quién? Pues en la mente de Dios. Es decir, nosotros somos el resultado del proceso creativo del pensamiento de Dios. Piensa en esto. Y para mejorar nuestros resultados, nosotros debemos mejorar nuestro proceso de pensamiento. Ajustar nuestro proceso de pensamiento es fundamental a la hora de emprender el proceso hacia la libertad. Nos enfocamos con lo que Dios tiene para nosotros. Voy a ser libre, camino hacia la libertad, ¿verdad? Y cuando logro la libertad, entonces me mantengo libre, no vuelvo atrás. Este proceso lo describiré en 4 pasos. El primer paso lo vamos a llamar zona de confort. Así se llama este primer paso
que describimos de este proceso. El segundo paso lo vamos a llamar zona de la razón. El tercer paso lo vamos a llamar zona de conflicto. Y el cuarto paso es la zona de la libertad. Recuerda entonces, zona de confort, zona de la razón, zona de conflicto y zona de libertad. La pregunta interesante es: ¿en qué paso del proceso nos encontramos? Vamos a ver, describamos un poco. La zona de confort es donde nuestro yo condicionado se sitúa simplemente en la zona de sus costumbres. Aquí actuamos basados en opciones grabadas en nuestro inconsciente. Aquí somos prisioneros de nuestros hábitos, de nuestro sistema de creencias, de manera que no reconocemos evidencias que no estén de acuerdo con la realidad de mis creencias. Entonces aquí costumbres, ya tenemos las opciones grabadas en nuestro inconsciente. Aquí hablamos de nuestros hábitos, de nuestro sistema de creencias, y lo que no se parezca a esto, lo que no esté de acuerdo con nuestras creencias, no lo reconocemos. Y mira que hemos aprendido cosas que nos sitúan de esta manera. Lo que no se parezca a lo que nuestro subconsciente grabó, lo rechazamos y nos produce temor aceptarlo. Estos días hablando de liberación, hablando de maldiciones y bendiciones, realmente nuestra mente y nuestro proceso de pensamiento se ha revolucionado porque nos hemos encontrado con cosas diferentes a las que habíamos aprendido. Nos dijeron que un cristiano nunca, ya desde que una persona hacía una oración, repetía una oración diciendo que creía en Cristo, nunca más iba a haber maldición en su vida, que a partir de ahí todo iba a ser color de rosa. Nos enredamos con el concepto aquel, digamos, yo lo llamo un concepto técnico cristiano. ¿El cristiano puede ser poseído? ¿Sí o no? ¿El cristiano puede ser oprimido? ¿Sí o no? Y nos enredábamos con ese concepto de posesión, opresión. Pero más que llenarnos de conceptos técnicos, tenemos que mirar una realidad. ¿Cómo ha transcurrido nuestra vida y qué vemos en la vida de otros que dicen ser cristianos, pero en la realidad viven cosas que no debería haber y que no debería vivir un cristiano? Entonces, confrontémonos con esta zona de confort, donde están los hábitos, donde están las creencias. Y lo que no se parezca a lo que nuestro subconsciente ya grabó, lo rechazamos y nos produce temor aceptarlo. Cuando estuve en Sudáfrica, yo particularmente sufría mucho en las carreteras al transportarme en vehículos y al pasar las calles. Los carros allá tienen el timón del lado derecho y los carros no conservan su derecha sino su izquierda. Los ramp points o rotondas que llaman se hacen por el lado izquierdo. En mi mente inconsciente siempre tenía la impresión de ir en contravía y al pasar la calle miraba para el lugar equivocado, el lugar contrario, lo que hizo que en una ocasión estuviera a punto de ser arrollado por un vehículo. La zona de confort parece un lugar agradable, pero no necesariamente es un lugar cómodo ni bueno. Lo que ocurre es que aquí estoy sujeto a mi paradigma, a mi condicionamiento, y ya me acostumbré a él. La persona se acostumbra aún a vivir mal. Yo conocí una persona que desde pequeño lo ponían a dormir en el piso en unos cartones porque en su casa no tenían otra forma
de ponerle a vivir, o no querían ponerlo a vivir de una manera diferente, y él se acostumbró a dormir en unos cartones en el piso. Cuando le ponían un colchón, él no quería dormir en un colchón cómodo, en una cama cómoda. Quería regresar a su cartón en el piso. Esa es la zona de confort. La zona de confort para el adicto a las drogas es el lugar donde la compra, donde la consume, y el estado de ánimo y conducta que le produce. Eso es lo que conoce y lo que está alojado en su subconsciente. Una persona que ha vivido siempre en medio del conformismo, un pobre desempeño, las pocas aspiraciones, quiere seguir allí y quiere que además lo acompañen. Luego no solo se resiste a salir, sino que le produce rabia ver que alguien sale de esta zona. Ese condicionamiento es lo que nosotros podemos llamar, o lo vamos a llamar, condicionamiento o paradigma X. Oído, condicionamiento o paradigma X. Imagínate esto. Este condicionamiento se dedica a mantener el status quo. Es el embajador de las ataduras, el alimentador de los paradigmas. La persona se acostumbró a discutir con su esposa todos los días. Se acostumbró a maltratar a sus hijos. Se acostumbró a pronunciar palabras groseras, de grueso calibre. Bueno, a eso se acostumbró. Eso hace en todo momento. No quiere salir de ahí. Quiere que otros hagan lo mismo, quiere que le den la razón, quiere que le acompañen. No solo se resiste a salir, le produce rabia ver que alguien sale de esta zona. Y cuando ve que alguien le acompañaba en esa zona y está saliendo, ahora de qué te las tiras, de qué te las picas, quieres ser mejor que los demás, porque él quiere que le acompañen en esa zona. Este es el embajador de las ataduras. No hay nada más poderoso que la voz a la que hemos hecho caso toda la vida. En esta zona de confort cultivamos nuestro condicionamiento, y este condicionamiento nos habla todo el tiempo. Mantenemos una conversación interna demasiado cordial con él. Eres fuerte, reaccionas hostilmente a tu cónyuge, a tu hijo, a tu amigo, a tu padre, qué sé yo, pero con tu paradigma y con tu atadura eres demasiado condescendiente, cordial, asertivo. Recuerda que una rutina es como una tumba esperando con tapa abierta, y cuando a una persona se le habla de asuntos espirituales que no conoce, ¿cuál es su reacción? He tenido experiencias en donde le he dicho a una persona, Dios te ama, y me responde agresivamente. Seguramente lo asocia con situaciones guardadas en su subconsciente. Este es el condicionamiento o paradigma X. Él es el arquitecto de la zona de confort. Y si tú le presentas una idea diferente, a la cual llamaremos Y, esta idea Y es rechazada instantáneamente. Aquí se produce el ejercicio constante del proceso de pensamiento, que a su vez produce vibraciones del mismo tipo, acciones y resultados igualmente del mismo tipo. ¿Te encuentras ubicado en algún aspecto de tu vida en una zona de confort? ¿Estancado? ¿Acostumbrado? ¿Habituado? Aunque sabes que debes salir de allí. Es la pregunta que te planteo y te dejo en este día, y te invito a orar para que mañana pasemos a la siguiente zona, por lo menos para revisarla. El trabajo continúa. Posiblemente
podemos estar viviendo este tipo de situaciones. Que Dios nos aclare la mente, que Dios nos haga conscientes y que Él mismo nos tome de su mano. Tómanos de tu mano, Padre, y dirígenos en este proceso de libertad. Necesitamos salir de aquí, Padre. Necesitamos salir de esta zona donde la rutina se ha convertido como una tumba esperando con tapa abierta, y que no caigamos allí, en el estancamiento, en esta zona donde nos habituamos a vivir de la manera que Dios no quiere que vivamos. Alimentemos nuestro proceso de pensamiento con la palabra de Dios, con el Dios que nos llamó desde antes de la fundación del mundo, quien nos escogió desde el vientre de nuestra madre con un propósito. Gracias, Padre de los cielos, oramos en este día, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y bajo la poderosa influencia de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios bendiga sus preciosas vidas en abundancia.